edificio de poca carga rectangular. Vamos a definir una altura A para obtener un ancho B total para un cierto número de bandas de una ancho que definamos. Vamos a tener también que establecer una carga H. Es básicamente lo que me va a definir todo el sistema y su funcionamiento. Como que el horario diario, ¿no? Entonces, Sí, diario. por lo menos estoy tranquilo que no soy yo. Nuestro caudal de diseño es de 16 litros por segundo, igual de 0.016 metros cúbicos por segundo. Debo estimar cuál es la temperatura del agua, muy seguramente cuando se hagan los ensayos de calidad. Dentro de esos parámetros se debe medir la temperatura del agua. Si no tienen ese dato, habitualmente la temperatura del agua es 2 grados por debajo de la temperatura media ambiente del sitio donde estamos ubicados. Entonces, supongamos eso, que la viscosidad a la temperatura del agua es 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bien, nuestro factor de ampliación, según el RAS, es del 100%. Para tener un caudal de diseño de la obra de captación de 2 veces el caudal máximo diario. Entonces aquí le agrego ese porcentaje de ampliación. Y eso quiere decir que vamos a diseñar realmente para no 16, sino 32 litros por segundo. La obra debe permitir eso, pero no necesariamente todo eso lo voy a conducir hacia el sistema de transporte. Entonces, cuando vayamos a definir cuál es el que voy a transportar realmente hacia mi sistema, vamos a utilizar seguramente un porcentaje mayor. Esto es para tener en cuenta las obstrucciones y la pérdida de agua debido a esas obstrucciones naturales del sistema. Bien, nosotros tenemos hasta ahora definido un dique con una altura de 1,10 y encontramos que la altura de la lámina de agua mínima es de 0.063 por encima de esa cresta. Es decir, que vamos a tener una carga total de 1.163. Si yo pongo mi edificio muy abajo, voy a tener una carga importante y muy seguramente las dimensiones van a ser relativamente pequeñas. Pero si yo llego a enterrar demasiado, esta es una zona donde el flujo es lento y por lo tanto va a haber depositación de material que esté suspendido en el sistema. Material fino, material medio, cuando hay crecientes,
el transporte sobre tamaños es importante, entonces muy seguramente esta zona se va a colmatar con una relativa rapidez. Entonces no puedo dejar mi orificio tan abajo y por lo tanto no voy a tener la posibilidad de hacer orificios pequeños con relaciones a H de 10 y no menor. Entonces nuestra posibilidad es trabajar por lo menos del tercio de la altura del dique hacia arriba. Esa sería como una recomendación general. La ubicación con respecto a la cara de aguas arriba debe ser más o menos de 2/3 a H, 2/3 de H a H. La idea es que las líneas de corriente acá se contraen y ascienden para poder superar el obstáculo. Eso es lo que va a hacer el flujo en ese sistema. Entonces, si yo tengo ese orificio en esa zona de deflexión de las líneas de corriente, muy seguramente la inercia que traen y la deflexión va a hacer que no capte todo el caudal esperado como si eso estuviese en reposo, que es nuestro supuesto de tanque, orificio practicado en un tanque. Si las líneas de corriente intervienen, no vamos a tener una condición similar al reposo. Entonces es conveniente dejarlo hacia aguas arriba, suficiente aguas arriba para que no esté en la zona de contracción. La contracción del flujo es más o menos en 1/3 de la altura contraída. Entonces, para estar seguro, les recomiendo que lo hagamos a 2/3 en adelante. Es decir, que si esto es 1,10, sería más o menos a 70 centímetros de esta cara, debe estar el borde de ese orificio. Y de ahí en adelante, lo único que debo garantizar es tener una carga H. Bien, entonces esa carga H también estará relacionada con la altura A, y lo que vamos a hacer primero es plantear. Bien, voy a derivar un caudal de 32 litros por segundo, entonces voy a empezar probando con una carga, con una altura A de 0.2. Si tengo una altura de 0.2, mi borde superior estará a 0.1 del eje. Entonces, si dejo muy cerca de la superficie, seguramente voy a tener vorticidad. Y eso va a implicar un mal funcionamiento del sistema. Entonces debo dejar una carga suficiente para evitar esa vorticidad. Con que dejemos 2 veces A será suficiente. Entonces, si tengo 0.2, 2 veces será 0.4, es decir que mi carga la puedo dejar hacia 0.5. Voy a empezar calculando con 0.5 metros de carga. Con esos 0.5 y estos 0.2 supuestos, debo esperar que la vorticidad no me genere una entrada muy fuerte de aire al sistema que perturbe un poco la descarga. Ahí no es del todo malo, porque en la cara de aguas abajo voy a tener un chorro. Los chorros siempre son aireados y van a seguir tomando aire y va a caer dentro de un depósito. Lo que debo hacer es que en ese depósito haya aquietamiento para que las burbujitas de aire asciendan y no se me vayan a ir al sistema de conducción, donde si son a presión son terriblemente malas. A superficie libre no pasa nada, porque normalmente el flujo a superficie libre, en la parte de la interfaz de la superficie libre hay una mezcla que depende un poco de las presiones de velocidad y un poco de elementos adicionales, pero no perjudica el desempeño del sistema de transporte. Mientras que en los sistemas de conducción a presión el aire sí es muy malo. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, tenemos una relación de H sobre A de 2,5, mucho menor que 10, por lo tanto el orificio es un orificio de grandes dimensiones. Y cuando hago el cálculo debo tener en cuenta esa condición. Bien, nuestro número de Reynolds para el orificio rectangular lo podemos tomar como la velocidad media del flujo por la altura, que en este caso puede ser
en la característica A, estrictamente debería ser una diagonal del orificio, es decir, a cuadrado más b cuadrado raíz dividido, no, así nomás, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, pero habitualmente no se hace eso, se trabaja con la distancia vertical. Bien, la velocidad la vamos a aproximar por la velocidad de un orificio, es decir, la raíz de 2 veces la carga, como una aproximación. Entonces, el número de Reynolds va a ser la raíz de 2G H dividido A y dividido la viscosidad cinemática. Nos da 5.7 por 10 a la 5. Podemos utilizar la gráfica que ustedes bien conocen de coeficientes de contracción, velocidad y descarga para orificios de pequeñas dimensiones. El comportamiento es semejante. Entonces, para un número de Reynolds de 5.7, más o menos por acá, el coeficiente C sub P es aproximadamente 0.6. Ya está en la zona donde el coeficiente es independiente del número de Reynolds, y eso pues normalmente es una situación adecuada. Entonces, bueno, como está ahí, vamos a poder adoptar el valor de C sub D como 0.6. Bien, tengo un orificio de unos 40 centímetros de altura que va a tener unas varillas de esa altura y van a retener troncos, eventualmente algún elemento flotante que va con velocidad del flujo y se estrella contra la reja. La misma fuerza que le hace el bocandomero al limpiar la rejilla, si tiene un taponamiento importante, puede ser fuerte. Supongan que tienen la rejilla completamente tapada de hojas y palos, la presión sobre la reja es importante. Entonces no le voy a poder colocar alambres, voy a tener que colocarle varilla para que pueda resistir la fuerza de la presión del agua cuando está obstruido. Entonces voy a suponer que las varillas sean dejemos eso, de 3 octavos. Y vamos a plantear una separación para evitar que un cierto tamaño de elementos penetren a la cámara de captación. Entonces podemos dejar de pronto lo mismo. Voy a dejar orificios o espacios de 3 octavos con varillas de 3 octavos en esa altura de 40, y vamos a ver qué nos da de ancho del sistema. Esos son planteamientos del diseñador, y eso no les puedo decir si la altura es tanto, el ancho de la varilla es de tanto. Esos son planteamientos que uno debe hacer. Si quiere hacer un diseño exacto, pues simplemente supongan un taponamiento, que por el peor de los casos es que está completamente taponado y la presión que va a soportar es más o menos, hagamos una, por la carga H por H medios y por el área, que el área la tenemos supuesta, y el valor de B puede ser acá, que de pronto me va a dar una referencia. En este caso son solamente 42 newtons, no es una fuerza muy grande. Entonces una varilla como esta lo va a soportar fácilmente. ¿Qué es lo más usual para esos barrios? Señor, ¿Qué es lo más usual para esos barrios? puede ser desde un cuarto en adelante, varilla lisa. No pueden utilizar varilla colocada porque va a interferir con el flujo mucho más allá de una varilla lisa. Pero lo único que les recomiendo es que utilicen varilla o platino, y ambas son lisas. Bien, entonces, utilizando la ecuación que vimos en la presentación,
donde teníamos básicamente el caudal dividido la raíz de 2GH por la relación de área neta sobre área total por 1 menos un 96 de A sobre H al cuadrado. Con eso vamos a determinar el valor de B despejando de esa ecuación. Entonces nos da un B de 0.17 metros de longitud, teniendo en cuenta todos esos factores. Bien, y pues no está mal. Vamos a tener un orificio de 20 por 17, más o menos en las mismas proporciones. Ok, ahora vamos a determinar el número de varillas que van a estar ocupando ese espacio. Ya dijimos que la longitud total va a ser n veces b más s más b. La longitud total, utilizando esa condición, decimos que vamos a tener 8.42 varillas, que por supuesto tengo que volverlas un entero superior, porque no voy a poder colocar 8.4 varillas, sino que tendré que colocar 9. Entonces, para colocar 9 varillas tendré 10 espacios y por lo tanto el B total nos va a dar de 0.18. Entonces ese va a ser el tamaño del hueco físico. 0.18, 1 por 0.2. Y ya nos queda completamente definida el área. El B neto pues es simplemente el número de espacios por la separación entre espacios. Por ahí es por donde va a penetrar el agua. Y la velocidad neta va a ser el caudal dividido el área. Entonces tenemos una velocidad neta de 1.68 metros por segundo, que implica un número de reinos, nuevamente ya conociendo la velocidad, B por A sobre nu. Tenemos 305 por 10 a la 5. Venimos acá, 10 a la 5, 1, 2, 3 por 10 a la 5, resulta sigue siendo el mismo. Entonces, lo dejamos así, y como son prácticamente iguales, ya tenemos una respuesta y tenemos un diseño definido. Entonces, una opción es A 0.4 metros, B, perdón, dije que era 0.2 y B 0.181. H la dejé en 0, ya se me olvidó, 0.5 o 0.4. 0.5. Listo. Entonces, también dije que esta distancia debería ser aproximadamente 0.7 metros y ya me queda completamente definido el sistema. Cuando en el río tenga cargas superiores, lo único que va a pasar es que por acá voy a descargar un caudal mucho mayor y vamos a tener que devolverle el exceso de caudal captado al sistema natural, al río. Entonces vamos a hacer un esquemita de cómo será nuestra estructura en planta. Le ayuda. Yo le ayuda, si quieres. Pues es que el lío es Carlos. Por eso si quieres le ayuda. Ahí se puede. Claro.
¿Sí sabe cuál es la vuelta? Que los objetivos solos pueden variar. Eso muy bien. Y que la nota no nos quede en 3 6, sino nos quede en 4 6. ¿Sí me entiende? Desafortunadamente esto no lo puedo hacer más delgado, pero a ver, voy a tratar de ensanchar lo que es físico corte y lo otro es proyección. Que no toma ellos, ¿qué voy a decir? Sí, diga. ¿Qué perdemos? Entonces, por el orificio vamos a permitir un chorro hacia la cámara de captación. Tenemos un vertedero para descargar el agua hacia la cámara de excesos y luego vamos a tener una alcantarilla o un canal de excesos para devolverle el agua y los sedimentos al río. Entonces, la estructura es simple. Lo que vamos a tener es un chorro que con condiciones mínimas descargará en esa cámara, eliminará toda su energía cinética sobrante, dejará parte del aire arrastrado burbujeando y vamos a poder proyectar, según como lo dibujé, una aducción para conducirla hacia nuestro sistema de acueducto. Pongamos que va a ser a presión. Entonces, esta es la aducción, este es el canal de excesos, cámara de captación, cámara de excesos. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Sí. Cuando tengo niveles máximos, el chorro simplemente va a estar más contraído y va a tener un alcance mucho mayor. Pero no debo dejar que ese chorro me golpee sobre ese muro, porque va a terminar deteriorado. Entonces, debo dejar una distancia suficientemente grande. Esto lo debo dimensionar y también debo dimensionar el ancho interior. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para poder determinar el ancho de la cámara de captación, vamos a ver las condiciones bajo flujo máximo y las condiciones bajo flujo mínimo. Entonces, nuestro nivel va a estar determinado por las celdas D3 y B10 de la hoja que llamamos dique. Entonces, B10 y D3. B10, que es esta carga, y ahora se me olvidó, D3, la altura. ¿Sí? Entonces, tenemos altura más carga para hallar este nivel máximo. La otra condición va a ser flujo mínimo, la altura del dique, H, más B13, que será la carga mínima. Entonces tengo el otro nivel. La carga sobre el vertedero va a ser nuestra altura del fondo menos la altura del dique más la carga sobre el orificio para condiciones máximas, y para condiciones mínimas pues va a ser la misma carga. ¿Sí? Ahí no hay ninguna posibilidad
de equivocación. O simplemente, si ustedes quieren, la forma más fácil va a ser la carga H más la diferencia entre .735 y .063, que les va a dar también la misma carga máxima. Bien, entonces, es bien diferente tenerlo a .5 que tenerlo a 1,17. Eso va a implicar un caudal mucho más alto. Entonces, el caudal captado se puede obtener a través de la ecuación del orificio de pared delgada y grandes dimensiones con esa carga de 1,17. Entonces, en lugar de captarme los 32 litros por segundo, con esas dimensiones y el espacio neto real que le dejé, me va a captar 52.1. Y en lugar de captarme los 32, bajo condiciones de carga mínima, el diseño ya elaborado me va a captar 34. Porque pues simplemente redondeé la longitud del sistema. Entonces voy a tener un ancho un poquito mayor al que había determinado de forma precisa, y nos interesa acá determinar las velocidades. Para ese caudal dividido el área A por B, vamos a tener una velocidad neta que van a ser 2,72, y para esta condición vamos a tener 1,78, y vamos a suponer que las trayectorias son trayectorias parabólicas, como las trayectorias de los orificios de pared delgada en un muro vertical. Entonces, con sus ecuaciones paramétricas van a determinar la distancia para diferentes valores de X. Y esas dos trayectorias las voy a poder clasificar: trayectoria mínima y trayectoria máxima. Voy a suponer que 0, 0 son las coordenadas del centroide de nuestro sistema, es decir, que 0, 0 es ese punto. Como si la vena líquida, la trayectoria, no la diera el eje de ese orificio. Bien, tengo por debajo de ese eje, en un orificio de 40 de alto, tengo 20 centímetros hacia abajo. Y debo garantizar que mi chorro caiga libre, es decir, que de ese punto hacia abajo debo tener más de 20. A ver, voy a hacer un corte. Hagamos solamente corte. Entonces, para ese corte, voy a tener el muro contra el fondo del río, la tapa de la cámara, el orificio, el fondo y el muro posterior. No, hagamos una cosa. Lo voy a voltear para mirar hacia allá y otra vez les muestro cómo se ve hacia la cámara de captación. Hacia la cámara de acceso, perdón. Entonces,
y hacia acá quedará un canal de acceso. Otra vez tengo problemas porque esto es corte, esto es corte, esto es corte y el resto es proyección. Con el nivel mínimo en el río voy a tener un chorro que va a caer relativamente rápido y debe ser aireado. Y para esa condición prácticamente debo descargar el caudal de excesos de haber captado teóricamente con el sistema limpio 2 veces el caudal máximo diario, pero en mi sistema de transporte no voy a requerir todo eso, sino que de pronto voy a requerir algo así como un 25 o un 30% más del caudal máximo diario para consumirlo en desalinado, en aducción, en planta de potabilización y en almacenamiento en volúmenes muertos. Entonces, aquí me debe quedar una pequeña carga que se debe retornar al río. Pero bajo condiciones de carga máxima en el río, mi chorro va a ser mucho más fuerte y debe caer aquí adentro. Pero debo tener una lámina de agua suficiente para lograr un vertido de esos caudales máximos. Entonces, debo dejar suficiente espacio para que este chorro descargue libremente, no para que descargue ahogado. ¿Qué podría ser? Porque podría servirme para disipar energía, pero voy a tener incertidumbre sobre cómo funciona la estructura.